Teniendo en cuenta cómo hacer la serie de conferencias, en realidad hay dos enfoques básicos para la historia intelectual. Una es que uno considera a los escritores o autores particulares solo en su propio contexto. La opinión sería que los escritores de diferentes periodos históricos tienen problemas muy diferentes a los de los demás y realmente no podemos encontrar mucho en común entre, digamos, lo que los antiguos griegos decían y cuáles son nuestros problemas hoy. Entonces, lo que el historiador intelectual tiene que hacer es tratar de preguntar cuál fue el trasfondo, cuáles fueron las suposiciones subyacentes de cada escritor y estaríamos considerando las cosas solo en su propio contenido. El otro enfoque, que es el que adoptaré, es más pragmático y dice que hay ciertos argumentos que nos interesan. Queremos tener ciertas preguntas que queremos responder, como cuál es el mejor tipo de sociedad o qué derechos tienen las personas. Y queremos mirar al pasado y ver que posiblemente las figuras del pasado tengan cosas de valor que decirnos hoy sobre los temas que nos preocupan. Y se espera que al hacerlo, no distorsionemos nada de lo que la gente ha dicho en el pasado. No diremos, preguntando qué dijo Platón sobre el libertarismo de izquierda, ya que desafortunadamente no sabe que existía tal cosa. Pero todavía podremos encontrar preguntas de valor que, artículos de valor que la gente en el pasado tiene que decirnos hoy. Ahora, al hacerlo, al adoptar este enfoque, parece que estoy cometiendo uno de los grandes pecados según un ensayo muy influyente, un breve libro escrito por Herbert Butterfield llamado La interpretación Big de la historia. Y lo que Butterfield afirmó fue que es inexacto o engañoso tener la idea de que hay una progresión en la historia que conduce al presente, de modo que creemos que tenemos las ideas correctas hoy. Entonces, y luego vemos las cifras del pasado como conducentes a las ideas de hoy. Pero entonces surge la pregunta, ¿soy culpable de esta falacia que Butterfield llamó asistirlo? Bueno, en primer lugar, en realidad no argumenta que esto sea una falacia, al igual que esta es la interpretación Big, no es buena. Pero incluso si resulta que tiene razón, que no deberíamos hacer eso, tengo una defensa de que no voy a hacer eso. No estoy afirmando que haya una progresión gradual o incluso repentina que conduzca, digamos, desde los antiguos griegos hasta el libertarismo moderno por el cual hay una serie de ideas que se vuelven cada vez más libertarias a medida que avanzamos. Así que no lo es. No voy a afirmar que haya ningún tipo de tendencia progresista en la historia de la filosofía política que conduzca al libertarismo moderno. Así que, aunque estoy seguro de que seré culpable de muchos pecados durante estas conferencias, caeré en la interpretación Big de la historia, ya que espero que no sea uno de ellos. Pero ahora tenemos la pregunta, ¿por qué comenzamos con los griegos? ¿Por qué comienzo con conferencias sobre Platón y Aristóteles? Bueno, una razón es que esto es obvio y, por supuesto, tienes que comenzar por el principio y estos son los comienzos. No quiero estar en la posición de la esposa de Disraeli que nunca pudo recordar primero. ¿Que vinieron primero, los griegos o los romanos? Así que estos. Pero la pregunta, quiero decir más seriamente, ¿por qué los filósofos griegos consideran el comienzo no solo de la filosofía política de la historia, sino de la filosofía de la historia en general? Y esto se debe a que los griegos intentaron responder con la razón a la pregunta, ¿cuál es la mejor mentira o cuál es el mejor sistema político con Job? No estaban satisfechos con solo confiar en la tradición o seguir las creencias religiosas de su tiempo. Querían preguntar qué podemos descubrir con solo usar la razón, y si acaso, sobre la verdad sobre estas preguntas vitales. Ahora, como dije, el primero,
quizás el más famoso de todos los filósofos políticos de los que hablaré es Platón, que vivió del 427 al 347 AC. El famoso comentario que todos siempre citan, Alfred Whitehead dijo que la historia de la filosofía occidental es una serie de notas al pie de Platón. No siempre están de acuerdo con las notas al pie, debo decir. Pero Platón, tenemos que considerar cuál era la situación que Platón, cuando escribió, estaba enfrentando. Bueno, en Grecia en ese momento, como probablemente sepa, Grecia estaba organizada en lo que se llama ciudades-estado. La ciudad-estado se llama polis. El término polis en realidad viene, originalmente era la fortaleza de la ciudad, pero se extendió gradualmente para cubrir el territorio de toda la ciudad o la gente de la ciudad. Y estas ciudades eran independientes. No era que todos los griegos estuvieran unificados en un solo país como tenemos las ciudades en los Estados Unidos hoy en día, son solo parte de un sistema más grande. Pero en Grecia, estas ciudades-estado eran independientes. Creo que estaban en la Grecia del siglo V, había alrededor de 750 de ellos. Algunos eran mucho más grandes que otros. Atenas fue durante la mayor parte del siglo V la más grande de ellas. En un momento Atenas tenía alrededor de 60 ciudadanos y luego la población total, que incluiría extranjeros no residentes que llamamos médicos, que no deben confundirse con médicos, S-M-E-T-I-C-S, estaban en esclavos y otros serían aproximadamente 10 veces eso. Así que ahora, durante el periodo de la juventud de Platón, Atenas se enfrentaba a un momento muy difícil y Atenas había estado involucrada en la serie de guerras que se llaman la Guerra del Peloponeso. Hubo 3 etapas principales de la Guerra del Peloponeso. Pero Atenas estaba en una tremenda pelea con otro estado, la ciudad-estado, Esparta, y sus aliados que estaban en la Liga del Peloponeso, y Esparta derrotó a Atenas. Atenas perdió una gran batalla naval cerca del final de la guerra y el gobierno ateniense, que era una democracia, fue derrocado, creo que en algún lugar alrededor del 403 AC. Ahora, por democracia, no nos reunimos en el sentido ateniense, no era democracia como la tenemos hoy en los Estados Unidos, donde votas por tu congresista o votas por el presidente y luego manejan las cosas sin consultar realmente a los votantes hasta las próximas elecciones. Por el contrario, en Atenas, todos los ciudadanos varones formaban parte de la participar en la asamblea. Ellos mismos debatirían todas las leyes principales y las aprobarían. Ahora había un grupo más pequeño, el consejo, que tenía 500 personas. El conjunto podría tener 6 a 100. El grupo más pequeño tendría 5, podría tener 500 que considerarían las leyes y las propondrían a la asamblea. Pero los miembros de ese grupo también fueron seleccionados democráticamente. Simplemente fueron elegidos por sorteo. Así que cuando Atenas se llamaba democracia, realmente lo decían en serio. Fue gobernado por el pueblo mismo. Pero una cosa que también debo mencionar solo para obtener el trasfondo de cómo funcionan estas ciudades-estado es que las ciudades-estado en general, no solo Atenas, tenían muy poco en el camino de un aparato gubernamental. No había mucho Estado, no había mucha coerción involucrada. Podían hacer que las cosas cambiaran cuando tenían campañas militares y tenías mucha fuerza organizada, pero realmente no había en el curso normal de los acontecimientos en la ciudad-estado,
realmente no había mucho en el camino de la fuerza. Por ejemplo, si lees en la Apología del Conde de los últimos días de Sócrates, está bastante claro que podría haber escapado muy fácilmente. No tenía que tomar la cicuta. Podría haber salido. Habría sido muy fácil para él organizar y escapar. No habrían sido guardias fronterizos y otras personas. No tendría agentes del servicio secreto tratando de detenerlo o no tendría que pasar por el detector de metales en el aeropuerto para salir. Pero entonces la ciudad-estado era bastante diferente del estado coercitivo moderno. Pero debido a la pérdida de la guerra polinesia, el gobierno democrático fue derrocado por un tiempo y otro gobierno llamado 30 tiranos estuvo por un tiempo en el poder y este fue encabezado por un hombre llamado Critias, que era el tío de Platón. El propio Platón, está bastante claro, tenía una visión muy negativa de la democracia. No le gustaba en absoluto el sistema ateniense. Y si nos fijamos en uno de los diálogos que Gorgias, tiene algunos comentarios muy desagradables sobre Pericles, que fue el principal estado ateniense y defensor de la democracia, por lo que no le gusta en absoluto. Ahora, una razón adicional además del hecho de que la familia de Platón estaba involucrada, era en el partido aristocrático que a Platón no le gustaba la democracia. Recuerde el gran evento de 399 AC que, como ya he mencionado de pasada, es que el maestro de Platón, Sócrates, fue asesinado por la democracia ateniense. En Atenas, un juicio podría llevarse a cabo al igual que un procedimiento legislativo regular para que la gente votara una sentencia de muerte. La asamblea actuaría como jurado y votaron una sentencia de muerte para Sócrates. Así que esto fue algo que afectó a Platón muy profundamente, que su maestro fue asesinado. Así que ahora, como digo, el trasfondo es que a Platón no le gustaba la democracia, pero además del disgusto personal de Platón con la democracia, había un escepticismo general en este momento sobre la naturaleza de la moralidad o las prácticas tradicionales, las formas tradicionales de hacer las cosas. Hubo personas en ese momento que eran muy escépticas sobre la moralidad y hubo algunos que dijeron que realmente la moralidad es una farsa. Es solo un dispositivo que las personas tienen para ganar poder sobre los demás. No es que haya algún tipo de verdad moral. Tenemos algunos estándares reales de verdad, digamos basados en lo que los dioses nos han dicho o lo que obtenemos a través de las tradiciones de la ciudad. De hecho, todo esto está hecho por personas para sus propios fines. Y una de las principales tareas de Platón en su diálogo más famoso, en el que me concentraré durante esta conferencia, La República, es combatir este tipo de escepticismo. Quiere decir que no, que hay una verdad objetiva sobre la moralidad. Y lo que se propone hacer es decirnos algo al respecto. En el curso de hacer esto, realmente funda la filosofía política al presentar su noción de un estado ideal. ¿Cuál es la mejor sociedad? ¿Cuál es la sociedad mejor organizada de acuerdo con la verdadera moralidad? Así que está tratando de responder no solo diciendo que los escépticos están equivocados, sino que está tratando de decir que hay una verdad correcta sobre la moralidad. Está tratando de decirnos cuál es el orden ideal, cuál es la forma correcta de fundar las cosas.
Ahora, como digo, me refería a la República como un diálogo, pero eso no es técnicamente correcto porque la República llega a él, se da como un informe de Sócrates de una conversación. Así que Sócrates dijo que todo el asunto está realmente relacionado como el relato de Sócrates de una conversación en la que está involucrado con varias otras personas, como Glaucón y Adimantis, que en realidad son hermanos de Platón en la vida real. Así que no es que el diálogo lo sea. La República es el diálogo real. Es el relato de Sócrates de este diálogo. Si es que lo ha hecho, no lo sé, eso tiene algún significado filosófico, pero hay personas como Leo Strauss y sus seguidores que sostienen que cada detalle del diálogo platónico es de alguna manera significativo. Entonces, si esta fuera una conferencia dada por Straussian, seguidor de Strauss, sin duda señalaría por qué eso es importante. Acabo de mencionarlo como una curiosidad. Muy bien, ahora, entonces la pregunta con la que Platón comienza es, como digo, involucra la noción de si existe la naturaleza de la verdad, la naturaleza de la justicia, debería decir. El término que usa Platón, el término griego de kaosinae, justicia, tiene un sentido más extendido y a veces hoy cuando hablamos de justicia nos referimos a algo muy limitado como John Rawls en la teoría de la justicia distingue la justicia de otras partes de la moralidad. La justicia solo implicaría, digamos, derechos políticos que las personas tienen, pero hay otros aspectos de la moralidad que no están cubiertos por la justicia. Pero Platón está usando el término más extendido. El nombre caos tiene un sentido más extendido, por lo que tenemos más sentido. Pregunta cuál es el derecho. Así que deberíamos entenderlo de esa manera. Ahora, la pregunta, el diálogo comienza donde Platón, me refiero a Sócrates, está planteando la cuestión de la naturaleza de la justicia. Y debo decir que antes de decir esto, los diálogos, excepto el último diálogo, las leyes, tienen a Sócrates como la figura que da los puntos de vista del diálogo que se encuentra. De hecho, ¿hay alguna pregunta? Quiero decir, cuando tienes un diálogo, no se presenta como una exposición general donde, digamos, como lo has hecho, digamos, Aristóteles es, tienes una de las palabras de Aristóteles, puedes decir, bueno, esto es lo que Aristóteles pensó porque es, él está exponiendo sus propios puntos de vista y el diálogo está dado por. Tenemos puntos de vista atribuidos a personajes particulares en el diálogo, pero no se deduce de inmediato que esos usuarios puedan tomarse como propios de Platón. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos sienten que al menos en los diálogos de los periodos medio y posterior, la República generalmente data de, por lo que se considera el diálogo medio que cuando Platón atribuye puntos de vista a Sócrates, realmente está dando sus propios puntos de vista. Hay un punto de vista disidente que fue sostenido por dos historiadores filosóficos anteriores, de principios, finales del siglo XIX y principios del XX, John Burnett y A. Taylor, dijeron que no, cuando Platón habla en la República sobre Sócrates, realmente informa los propios puntos de vista de Sócrates. Talking in the Republic about Socrates, he's really reporting Socrates' own views. Esto es lo que Sócrates realmente cree, pero esa es una visión muy minoritaria que está en el infierno hoy. Debo decir, por cierto, que a Taylor está en una de las mejores reseñas de libros filosóficos. Como saben, en mi propio trabajo hago una gran cantidad de reseñas de libros, así que considero a Taylor como quizás el más grande de todos los críticos de libros. Tenía un conocimiento enorme de casi todo y realmente, cada vez que revisaba un libro, podía señalar, por lo general mejor que el autor,
cualquiera que fuera el trabajo, cuáles eran los errores del trabajo. Y recuerdo que una vez dijo, bueno, pasó sus vacaciones leyendo algo así como 90 volúmenes de obras colectivas de Voltaire y eso fue en unas pocas semanas. Pero como digo, lo es. Nuestro sujeto no es un sastre sino el Play-Doh. Muy bien, entonces surge la pregunta 1, ¿qué es la justicia? Ahora, deja de lado una respuesta que propone un hombre mayor llamado Cepalus, que no era ciudadano de Atenas, y su hijo Palimarcus, sugieren que la justicia, al menos en parte, es devolver lo que le debes a la gente. Lo que muy a menudo encuentran en el diálogo de Platón, alguien propondrá una definición y usted solo dará un ejemplo de algo. Así que esto podría ser un ejemplo de algo justo, pero no puede ser justicia. No dirías que toda justicia implica devolver lo que le debes a la gente. Ese es posiblemente un caso, pero Sócrates planteó una objeción a esto. Esto es como dejar de lado este punto de vista y él dice, bueno, supongamos que alguien le había prestado un cuchillo a alguien y la persona lo quería de vuelta y luego dices que hay justicia para devolverle el cuchillo. Pero supongamos que supieras, digamos, que quería usar el cuchillo para apuñalar a alguien, ¿seguiría siendo lo correcto devolverle el cuchillo? Y Platón parece aceptarlo. Lamento que dé por sentado que no es lo justo. Probablemente Walter Block no estaría de acuerdo con él en ese punto. Entonces, después de que descartaron eso, comienza la parte principal del libro 1. Trasímaco, que es otro personaje, esto es. Había un Trasímaco de Calcedonia de la vida real. Era un maestro de retórica. Sugiere que es uno de los escépticos sobre la moralidad que mencioné anteriormente. Dice que la moralidad es el interés de los más fuertes. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, no está proponiendo esto, no creo, como una definición de moralidad para que podamos decir, digamos que alguien es muy fuerte y actúa en su propio interés, no se seguiría por definición que la persona ha actuado moralmente. Pero lo que quiere decir es más bien adoptar una especie de visión nihilista, está negando que realmente exista algo así como la moralidad objetiva. Él dice, realmente tenemos algo que decir. Digamos que tendríamos en varias ciudades-estado, digamos que algunas se organizarían en base a diferentes clases. Tendríamos, digamos que en una oligarquía que tenemos, los ricos estarían en el poder. En una democracia tenemos al pueblo en el poder. Así que las morales son realmente convencionales. Simplemente están configurados para que estén diseñados para proteger los intereses de una clase o grupo en particular que realmente la moralidad es, como él dice, el interés, la justicia es el interés de otro. No lo es. A veces podías hacer si actuabas con justicia, podría resultar, pero también era en tu propio interés, pero eso no sería que, porque actuarías con justicia. Simplemente resultaría que, te estarías ayudando a ti mismo porque te estarías ajustando a los intereses del grupo dominante. Ahora, Sócrates no acepta este punto de vista. Lo que dice es, bueno, lo que intenta hacer, esta es una característica del diálogo de Platón, es tratar de mostrar que los puntos de vista a los que se opone o los puntos de vista que son, que al menos desea cuestionar.
Intenta mostrar cuestionando que estos puntos de vista conducen a problemas o contradicciones absolutas. Esto se llama elenchus. No estás presentando tus propios puntos de vista de inmediato. Sócrates no está diciendo, mira, estás equivocado. Esto es lo que es la justicia. Eso viene después. Lo que está tratando de hacer es decir, mira, tú dices que la justicia en el interés es el interés del más fuerte. Puedo mostrarte que esto, si lo mantienes, te lleva a problemas. Entonces, ¿cuál es el problema al que conduce esto? Bueno, él dice, en realidad dice, bueno, supongamos que cómo llega un grupo a, si dices que la justicia es el interés es fuerte, ¿cómo llega un grupo a ser fuerte? Bueno, las personas en el grupo tendrían que cooperar entre sí y actuar con justicia entre sí. En cierto sentido, no sería así. Por ejemplo, cada persona en el grupo dominante actuara por puro interés propio e hiciera todo a su manera y no se preocupara por las otras personas en el grupo, entonces el grupo no podría ser dominante en absoluto. Por lo tanto, no puede ser que, como dijo Símaco, la justicia esté en el interés más fuerte porque eso no explicaría la justicia dentro del grupo dominante en sí. Eso no sería. Así que no puede ser que esa sea la explicación correcta de la justicia. Ahora, entonces Glaucón ahora propone un punto de vista diferente que es, suena como el reverso del punto de vista de Símaco y dice, ahora la justicia es realmente el interés de los más débiles. Es que la gente débil llega a pensar que sería muy malo si los fuertes comenzaran a mandarlos y tiranizarlos. Así que consiguen que todos acepten de alguna manera una opinión que no deberíamos hacer de diversas maneras. No deberíamos robarnos el uno al otro, no deberíamos asesinarnos el uno al otro. Consiguen que estos puntos de vista sean aceptados porque los hace mejores que los débiles no tienen que preocuparse o al menos no preocuparse tanto por ser atacados por los fuertes. Podrían decir, tenemos estas reglas de moralidad para que no tengas que hacerlo. Los fuertes no los oprimirán porque seguirán estas reglas de combate. Ahora, el punto de vista que propone Glaucón es realmente extremadamente influyente en la filosofía posterior y la formación lo da, suena más bien como algo que sugirió Nietzsche. Y hay otro personaje, uno de los otros diálogos, Callicles y Magnífico, que da una visión similar de la moralidad. Pero la opinión de Glaucón es realmente, como digo, mucho más influyente que eso. Es parte de un punto de vista que dice que la moralidad realmente se basa en convenciones que son aceptadas en nuestro propio interés. Digamos, no sería de nuestro interés, digamos, si viviéramos en una sociedad en la que pensáramos que la gente podría atacarnos regularmente sin previo aviso, digamos, si pensaras, digamos, mientras escuchas esta conferencia, si pensaras que alguien podría entrar en la sala con ametralladoras a todos, esto probablemente te pondría un poco nervioso. Ciertamente no estaría muy feliz por ello, así que aunque tendría sus ventajas, supongo, pero si tú, si nosotros. Así que es porque nos interesa no tener, digamos, interrupciones como esa. Lo queremos. Todos queremos vivir en una sociedad donde las personas no se agredan entre sí o no roben la propiedad que hemos adquirido de acuerdo con las reglas de la sociedad. Las cosas irán mucho mejor para todos nosotros en el sentido de mejor en términos de permitirnos realizar lo que sea que queramos. Así que no lo haremos. Por eso tenemos esas reglas. Así que esta es, como digo, esta es una visión extremadamente influyente, pero Glaucón no propone esto como su propia visión.
Solo dice, le pregunta a Sócrates, dice, bueno, ¿puedes refutar este punto de vista? ¿Puede mostrarnos que la justicia es más deseable en sí misma? Tenemos que preguntarnos qué quiere decir Glaucón con eso. ¿Qué está pidiendo? ¿Qué le está pidiendo a Sócrates que haga? Y aquí creo que deberíamos señalar quizás el primer hecho bastante extraño de que el punto de vista que mencioné a través de toda la moralidad de Simmetus es en interés de los más fuertes, parece que es lo opuesto al que los glaucones tienen moralidad al igual que en interés de los más débiles, pero todos en la conversación nos toman como variantes del mismo punto de vista. No es ese Glaucón de dijo, o no, el Símaco está todo mal, tiene el reverso de esa verdad. Él es justo, simplemente toma la opinión que sugirió como realmente muy similar a Thrasymachus y le pide a Sócrates que de alguna manera proponga algo diferente. Entonces, la pregunta clave es, ¿qué es lo que está preguntando? Bueno, lo que Glaucón está sugiriendo es que si ves la moralidad de esta manera convencional, entonces estás diciendo que la moralidad o la justicia son buenas debido a ciertas consecuencias que tienen. Digamos, no voy a matar a nadie porque si sé que si hice eso, me pasarán cosas malas porque digamos que el sistema legal me cuidará de una manera que no me gusta, así que no lo haré. No voy a hacer nada, pero no estaría pensando que si hiciera eso, no estaría pensando que hay algo intrínsecamente bueno en la justicia. Y Glaucón hace esto, la diferencia muy vívida para nosotros por algunos ejemplos que sugiere. El primero es el famoso anillo del ejemplo de Jiji. En realidad se llama el anillo de los guías, aunque en la historia no es Jiji quien tiene el anillo, sino que es un antepasado suyo quien se supone que tiene el anillo. Y este es un anillo que si te lo pones, te volverías invisible para que nadie no pueda detectar tu presencia. Así que dije, bueno, suponiendo que de alguna manera pudiéramos hacer lo que quisiéramos pero fuéramos invisibles, nadie sabría lo que estamos haciendo. Luego, en la cuenta de interés propio, ¿no lo haríamos? No seguiríamos las reglas de la moralidad. Digamos que si viera algo que quisiera, lo tomaría. No diría que es injusto robar propiedad de otros. Solo lo tomaría porque no tendría malas consecuencias para mí. Podríamos plantear una pregunta aquí, tal vez, ¿es realmente una pregunta justa? Quiero decir, si pedimos, digamos que a alguien le gustó la moralidad de una economía convencionalista, tal vez podría decir, bueno, la moralidad está diseñada para la forma en que las personas son en realidad, las condiciones bajo las cuales las personas realmente existen o algo así, condiciones bastante cercanas a eso. Entonces, tal vez no sea justo decir, bueno, ¿cómo se comportaría la gente o si las cosas son radicalmente diferentes? Digamos, ¿por qué es esa pregunta? ¿Qué harían las personas si pudieran volverse invisibles? ¿Es realmente una pregunta relevante? Pero independientemente de cómo responda a eso, el segundo desafío que propone Glaucón es, creo, más revelador para esta visión convencionalista. Imagina un caso en el que alguien que es convencionalmente es una buena persona según estos estándares convencionales. Sin embargo, todos piensan que es una mala persona. Todo el mundo piensa que es alguien que está violando las leyes de la justicia y lo trata en consecuencia. Por otro lado, suponiendo que alguien fuera realmente muy malo, siempre estaba actuando injustamente, pero nadie sabe esto de él. Creen que es una persona justa y lo tratan muy bien. Así que Glaucón dijo, bueno, ¿cuáles preferiríamos ser? Preferiríamos ser la persona justa que fue tratada como si fuera muy mala,
como si fuera injusta o sería más bien, preferiríamos ser una persona injusta con la reputación de ser justa. Y Glaucón dice que desde el punto de vista del interés propio, desde el punto de vista de que la moralidad está realmente en el interés, en nuestros propios intereses o en el interés de la mayoría de la gente, interesa a las personas débiles que tendrían que decir que la reputación es lo más importante. Pero si dijéramos eso, entonces realmente no estaríamos diciendo que la moralidad o la justicia son intrínsecamente valiosas. Solo estaríamos diciendo que es algo que haríamos solo por ciertas consecuencias que no se le atribuyen intrínsecamente. Simplemente ha funcionado debido al sistema social que tenemos que, en general, es mejor que no lo seamos, que actuemos con justicia, pero podemos ver que es como el eslogan o el dicho que tenemos: honestidad es la mejor política. Si bien esto suele ser cierto, digamos que si vas a una tienda y el tendero hace trampa, no te enterarás de esto. Ya no vas a volver a esa tienda. Pero eso no muestra, digamos, que el tendero realmente valora la honestidad, solo piensa que debido a la forma en que tenemos nuestro sistema económico y político, no valdrá la pena ser deshonesto. Entonces, lo que Glaucón está preguntando es si se puede encontrar algo que muestre que la justicia es realmente valiosa de una manera que va más allá de lo convencional. Ahora, creo que al entender esta pregunta, es importante ver que lo que Glaucón está preguntando es, en cierto sentido, no está tan lejos de la visión que dice que la moralidad es de nuestro interés como uno podría imaginar. Salió un artículo famoso, creo que publicado en una revista llamada Mind en 1912 por el filósofo de Oxford H.A. Pritchard, llamado Does Moral Philosophy Rest on a Mistake? Sin duda es un buen título para un artículo. Entonces, lo que dijo Pritchard es que hay varias teorías de moralidad que dicen que la moralidad es utilitaria, dicen que la moralidad, lo que es moral para promover es lo que promueve la mayor felicidad, o tenemos todo tipo de otras teorías. Pero él dice que todas estas teorías tienen un defecto común. Hacen una pregunta: ¿cómo es la moralidad en nuestro interés en algún sentido? Pero esto es lo incorrecto. Si algo es nuestro deber moral, tenemos que hacerlo solo porque es nuestro deber. Ni siquiera podemos hacer la pregunta, ¿por qué es de su interés ser moral? Es hacer una pregunta que nos pone completamente fuera del punto de vista moral. Entonces, si dijera por qué, si veo un libro aquí que quiero, ¿por qué no debería tomarlo? Por supuesto, en este caso no tomaría el libro ya que son mis libros. Ciertamente no los quiero. Pero supongamos que digo, ¿por qué no debería tomarlo? Así que incluso si pregunto, digamos, si robo, incluso si pudiera demostrar que esto me llevaría a una mala vida de una manera que no depende de lo que otras personas me hagan. Digamos que es solo que al final descubriré que soy infeliz si me involucro en un robo o si violo los derechos de las personas. Según Pritchard, esta no es realmente una respuesta que refleje un punto de vista moral. Tengo que decir que robar está mal. No debería robar solo porque robar está mal. Eso es todo lo que hay. Simplemente está ahí, ahí está la regla moral. Eso es todo. No hay nada más lejos. No hay duda de por qué ser moral, aparte de decir que debemos cumplir con nuestro deber. Eso es. Ahora, eso ciertamente no era lo que Sócrates o Platón tenían en mente.
Esa sería una forma muy poco griega de ver las cosas. No creo que ningún pensador griego hubiera pensado eso. Lo que Glaucón está pidiendo y lo que Sócrates trata de proporcionar es mostrar que la justicia y la realidad realmente nos llevarán a una vida mejor en algún sentido en el que eso no dependa de las consecuencias legales o políticas. Algo cuando dice lo que es intrínsecamente bueno de la justicia, tiene que ser lo que está pidiendo es esto, que se trata de comportarse con justicia que nos permitirá llevar una vida mejor. Legal or political consequences, something like when he's saying what is intrinsically good about justice, it has to be what he's asking for. He says, what is it about behaving justly that will enable us to lead a better life? Why will this? ¿Por qué es parte de una vida mejor actuar con justicia? Ahora, ¿cómo se propone Sócrates responder a esta pregunta? Bueno, lo que hace esencialmente para responder a la pregunta es que señala que el alma o la mente humana realmente no está unificada. En realidad, hay tres partes o tres constituyentes del alma. Y tenemos la primera razón, que es lo que él piensa que es lo más valioso, lo más importante, y tenemos deseo. La gente tiene todo tipo de pasiones. Queremos, digamos, tenemos un me gusta o queremos varias cosas. Podríamos tener todo tipo de cosas, lo que sea que queramos, comida, también cualquier cosa que nos atraiga, algunas cosas que no queremos, nuestros deseos. Y luego hay una clase intermedia que ella llamó el lado animado. Obtenemos la palabra thumos, la palabra griega es para espíritu, ahí es donde, recuerde que von Mises en teoría e historia habla de filología, que es una especie de estudio de la psicología introspectiva, en realidad no es algo deductivo como la praxeología, sino que se basa en la experiencia de las personas. Así que toma la palabra thumos de este término griego, aunque no significa lo mismo en estos que allí. Pero el lado animado sería realmente es. Podríamos decir que es realmente si tenemos razón, deseable, tenemos una pregunta. Si, digamos, decidimos actuar de acuerdo con nuestro deseo, Platón piensa que hay una tercera parte de la mente que realmente es un espíritu que realmente pone esto en práctica. Podría tener todo tipo de deseos diferentes, pero... Y entonces elijo uno, pero ¿cómo me lleva a hacerlo? Platón piensa que es el espíritu, una especie de parte ejecutiva del alma y esto es especialmente los sentimientos de ira, honor y vergüenza serían ejemplos de la parte espiritual del alma. Así que esto, como verás, es la clave del relato de Platón y Sócrates sobre la justicia al tratar de mostrar que el alma está dividida en partes. Sócrates la usa, da el ejemplo y dice, bueno, supongamos que puedo tener un caso en el que quiero algo, digamos que tengo un fuerte deseo de beber. Socrates gives the example, and he says, well, suppose I can have a case where I want something, say I have a strong desire, say, to drink. Digamos que me gusta mucho beber un poco de agua. Quiero sentir una sed tremenda. Realmente quiero beber mucha agua, pero digamos que también podría sentir al mismo tiempo que no debería beber el agua. Permítanme, es mi ejemplo, no el que probablemente se supone que debo decir que me estaba sometiendo a un examen médico y me dijeron que no bebiera nada durante las próximas horas, pero siento una sed tremenda. Me gusta mucho beber algo, pero al mismo tiempo no quiero, me siento muy nerviosa, no quiero alterar esta prueba médica para no beber. Así que Sassi dijo, bueno,
como podrías tener, si la mente estuviera completamente unificada, estarías diciendo que solo tienes, como podrías tener un deseo al mismo tiempo por algo que quiero beber al mismo tiempo tener un deseo de no beber. No puede ser que si la mente está completamente unificada, podría tener propiedades contradictorias o aparentemente contradictorias. Así que esa es una razón para pensar que la mente no está unificada. Y cuando el jugador de este argumento da que este argumento ha sido llamado, Fred Miller creo que llama a esto el principio de no oposición, de que no se pueden describir propiedades contradictorias a algo al mismo tiempo. Este es, creo, uno de los primeros usos de este principio lógico básico en la historia de la filosofía. Entonces, aunque como verás más adelante, hay fuertes razones para estar en desacuerdo con Platón en muchas cosas de su filosofía, era una persona bastante inteligente. Quiero decir, después de todo, realmente usar el principio de no contradicción por primera vez no lo es. Es realmente algo que vale la pena señalar, es uno de los primeros usos en este principio. Así que, de acuerdo, así que ahora tenemos la mente con estas tres partes, la razón, la parte espiritual y el deseo. Entonces, ¿qué preguntó Sócrates? Bueno, si se nos da esto, si queremos saber cuál es la naturaleza de la justicia para poder responder a la pregunta de Goal-Khan de por qué deberíamos ser justos. Platón dijo, Sócrates dijo, debemos mirar realmente el alma escrita en un más grande. Y lo que dice es que con eso quiere decir que debemos examinar la naturaleza de la ciudad porque la ciudad de alguna manera corresponde al alma. Así que dice, como si supusieras que tenías un texto escrito en minúsculas, ¿qué querías? Tenías problemas para leer el texto, una cosa que harías es ampliar y mirarlo en un ejemplo más grande, obtener un ejemplo más grande de esto. Así que él dice que esto es algo que podemos hacer por la naturaleza de la justicia. Podríamos decir, ¿qué es la justicia en la ciudad? Y esto nos ayudará a ver qué es la justicia en el alma y podemos ver posiblemente por qué es valiosa. Ahora bien, ¿qué sucede si resulta que no creemos que sean lo mismo? Bueno, entonces sugiere que podemos seguir yendo y viniendo y tratando de ajustar nuestros puntos de vista hasta que logremos un equilibrio que se ajuste mejor entre lo que es verdad para el alma y lo que es verdad para la ciudad. Así que aquí, al seguir esta analogía, es realmente donde Sócrates realmente da la doctrina política básica que se propone en la República. Y lo que dice es que en una ciudad ideal tendríamos la razón para tener el control. Entonces, lo que tiene es que en la ciudad hay clases separadas que corresponden a cada parte del alma. Están los trabajadores, las personas que hacen todo el trabajo de baja categoría, mantienen las cosas en marcha, están en la suya, sugiere Sakti, están gobernadas por el deseo. Estas son personas que están dominadas por la pasión. Luego tenemos a los guerreros, las personas que eran parte militar de la ciudad que defienden la ciudad de otras ciudades y también a veces atacan otras ciudades porque la ciudad ideal a veces lo necesita. Necesito obtener más territorio de otras ciudades. Así que estos guerreros serán los que, y ellos son los que están dominados por el espíritu. Y luego el grupo más elevado son los guardianes. Estas son las personas que se rigen por la razón, por lo que tendrán el control. Y en la ciudad, lo haríamos.
in the city, we would Tenemos que es have deseable, según Sócrates, Sócrates representando a Platón, que la ciudad esté lo más unificada posible. representing Plato, to have the city would be as unified as possible. So Así que esto es it's particularly particularmente importante para el guardián, la clase guardián y también los guardian guerreros. class and also the warriors. Quieren serlo. Queremos que todos tengan ideas lo más similares posible y que predigan. As possible, and to Para have tener this, esto, Platón propone el comunismo de la propiedad y el matrimonio, que en lugar de decir, ahora tenemos que decir que te casas con una sola persona, no lo haces, no hay nada de eso. and, marriage that no you instead of say we have now that say you get married to a single person, you don't there's nothing like that. Las People don't personas no form forman any apegos permanentes, attachments, but pero there's solo just hay un. a, Se decide por los días periódicos que se calculan de acuerdo con un cierto número lógico. the periodic days that are set aside, calculated according to certain numerological. Sobre una cierta base numerológica donde se supone que las personas se aparean y de acuerdo con lo que se considera probable que produzca la mejor descendencia, y así es como se obtiene la nueva generación. How you get the new generation No es que la gente no pueda decidir este tipo de cosas por sí misma. for themselves. Ahora, debo decir a primera vista, I must esto say, no parece que first sea lo sight, que dicta el sistema que la doesn't razón. sound like it's, what, the system that reason dictates. Entonces, Why is ¿por it qué es que that- Platón realmente what is it piensa that eso? Socrates thinks that ¿Qué se Plato supone que thinks es tan so razonable acerca de esto? reasonable about this? ¿Por qué Why Platón is it pensó que los that guardianes tendrían el control total? Plato thought that the guardians would be in total control? What ¿Qué is es lo it que that se the supone que los guardianes are deben saber supposed que to les da este know poder sobre that todos los gives demás que them están a this cargo? Otras power personas over tienen que them, hacer lo que that they're dicen. in charge, other people have to do what they say? ¿Qué es What lo is que it se that they're supone que supposed to deben know? saber? Bueno, Here we aquí have tenemos que hacer alguna actually, referencia a una de las partes más difíciles y controvertidas de la filosofía de Platón, la doctrina de las formas o las ideas. to one of the most difficult and controversial parts of Plato's philosophy, the doctrine of forms or ideas. Y lo que se What, sugiere creo que en los libros intermedios en el público es que cuando decimos, preguntamos, tenemos varias cosas que preguntamos. ¿Cuál es la esencia de algo? when we say we ask, we have various things we ask. What is the essence of anything? Like ¿Cómo suppose decir, I supongamos que have, tengo un cuadrado, diría, ¿cuál es la esencia de un cuadrado? What is the essence of a square? No me había imaginado un objeto cuadrado. La esencia no es lo físico que estoy buscando. Thing, say, that I'm looking for. Así que digo que esta conferencia es un rectángulo. Lectern is a rectangle. So Entonces, el rectángulo real, rectangle, la cualidad the de ser un quality of the rectángulo, rectangle no es esta isn't the encarnación física del physical rectángulo embodiment porque, of the después de rectangle, todo, because no after all, sería perfecto. it Mira wouldn't esto, be no es perfectamente perfectly rectangular. it isn't perfectly rectangular. Probablemente si lo mides, estaría un poco It's like apagado e incluso si lo siguiéramos midiendo cada vez más de cerca, encontraríamos imperfecciones en él. El rectángulo real es algo que no existe en nada físico, sino separado de esto. Es algo así como una abstracción. Es un reino abstracto que está aparte de los objetos físicos y había en los diferentes diálogos o diferentes puntos de vista de si cada objeto tiene una forma que le corresponde. In the different dialogues or different views on whether every object has such a form corresponding to it. Pero para los que tienen formas que le corresponden, es el objeto abstracto. For the ones that do have forms corresponding to it, it's the abstract object. Esta forma abstracta es lo real, la cualidad real del objeto real. No es para que podamos imaginar, digamos, varias personas hermosas o casas hermosas, son hermosas, hermosas es obviamente hermosa, pero eso no sería la belleza en sí misma. Así que lo que es realmente hermoso no es ninguna de estas cosas. Estas son solo belleza imperfectamente, pero la belleza misma que de alguna manera estaría separada de las cosas que cambian constantemente en el mundo.
things that are constantly changing in the world. Una de las razones por las que Platón se sintió atraído por este punto de vista, pensó que si tenemos conocimiento, para tener conocimiento, el conocimiento nos encontró en un sentido muy fuerte, algo de lo que estamos absolutamente seguros no puede ser de otra manera. Pensó que solo podíamos tener conocimiento de lo que no cambiaba, solo de lo que no podía ser diferente. Digamos que si miramos varios objetos a nuestro alrededor, podrían ser diferentes, cambian de vez en cuando o las personas, por ejemplo, los ven desde diferentes perspectivas. Digamos que si alguien, estoy mirando esta conferencia, la estoy mirando desde cierta manera, se ve de una manera, pero alguien, una parte diferente de la sala la estaba mirando, la vería en un ángulo diferente, por lo que sería de alguna manera ligeramente diferente. Así que esto no sería conocimiento real, pero el conocimiento real tiene que ser algo que sea absolutamente inmutable, que no cambie en absoluto. Ahora, hasta cierto punto, las matemáticas nos dan conocimiento, pero incluso esto no es lo suficientemente bueno según Platón. En esto es. Hay un pasaje famoso en lo que llamamos la línea dividida donde las matemáticas no están en la cima absoluta. ¿Qué tenía de malo la matemática? Quiero decir, parece que está ahí, ¿no tienes este tipo de conocimiento necesario que Platón quiere? Bueno, hay dos problemas con el primero de todos los matemáticos, al menos esto era cierto en la época de Platón, usan diagramas en sus argumentos, pero el diagrama no lo es. Es algo demasiado concreto. Quiero decir, digamos que si usas una prueba geométrica, dibujas, digamos un triángulo cuadrado, no será perfecto, un triángulo cuadrado perfecto ya que es físico y ligeramente imperfecto. Entonces, al usar el diagrama, realmente no has llegado a la verdad más alta. Además, y quizás aún más importante, las matemáticas utilizan ciertas premisas que no están suficientemente justificadas. Platón piensa que mediante una mayor investigación de las formas podríamos llegar a la verdad absoluta. Podríamos llegar a una verdad absoluta y absoluta que no descanse en premisas injustificadas. Ahora bien, cuando tenemos las formas, está la forma más elevada, que se llama la forma del bien. Y son los filósofos, los guardianes después. Porque han sido entrenados con mucho cuidado. Han visto la forma del bien y esto es lo que les permite. Es por eso que tienen el control porque han llegado a lo más alto. Han estado en contacto, conocen la forma más elevada, por lo que esto les permite gobernar a todos los demás. Han conocido lo más alto, la forma del bien que nadie más hace porque requiere todos estos años de entrenamiento para poder avanzar hasta ese punto. Para llegar a esa parte, tienes que estudiar matemáticas primero porque no puedes decir, bueno, olvidémonos de las matemáticas y todas las demás cosas. Quiero ir directo a lo más alto. ¿Qué es él? Quiero llegar directamente a la forma del bien para poder entrar, convertirme en uno de los gobernantes de inmediato. No, no puedes hacer eso. Tienes que pasar por este programa muy cuidadoso de entrenamiento matemático, luego llegas a conocer la forma del bien. Ahora, hay un gran problema con todo esto es que Platón en ninguna parte, ni en el público ni en ninguno de los otros diálogos, nos dice mucho sobre cuál es la forma del bien. Plato nowhere, either in the Republic or in any of the other dialogues, tells us very much about what the form of the good is. Es solo que sabemos que esta es la forma más elevada, pero él no dice mucho sobre qué es o por qué se supone que saber esto te da sabiduría, pero de alguna manera no lo hace, realmente no sugiere que él mismo en algún momento realmente haya comprendido completamente la forma del bien. He doesn't really suggest that he himself
at any point really had grasped fully the form of the good. Hay varias Various especulaciones sobre lo que podría haber querido decir con la forma del bien. Uno que fue dado por el filósofo de Oxford H.W. Joseph, creo que dio una serie de conferencias sobre el llamadas conocimiento y el bien y la República de Platón. philosopher H.W.B. Joseph, I think, gave a series of lectures on called Knowledge and the Good in Plato's Republic. He Pensó que la thought that forma they del bien no era were realmente una forma particular not separada de solo captar como comprenderías como todas las diversas formas están completamente unificadas sistemáticamente. fully unified systematically. That's Esa es una sugerencia interesante, pero ha habido un gran debate sobre cuál es la forma del bien. Pero de alguna manera, si lo supieras, lo harías. Esto te hace de alguna manera más equipado para gobernar o equipado para que estés a cargo porque serías parte del razonable, el único grupo que comprende completamente el razonamiento. Part of the reasonable, the only group that's grasped reasoning fully. Nadie más lo habría hecho, así que tienen que hacer lo que los filósofos, lo que dicen los guardianes, porque son los guardianes quienes conocen la verdad. What the guardians say, because it's the guardians who know the truth. Y al sostener este punto de vista, este será un tema fundamental en las conferencias posteriores, suponiendo que haya conferencias posteriores después de esta, la noción de una moralidad objetiva, una verdad objetiva, conduce a un sistema político autoritario del tipo que Platón favoreció. After this one, does the notion of an objective morality, objective truth, lead to an authoritarian political system of the kind Plato favored? Es que si hay una verdad objetiva, entonces las personas que conocen esa verdad van a tener derecho a gobernar a otras personas que no lo hacen. Are going to have the right to rule other people who don't. Este es un libro interesante que se publicó hace un par de años, un libro corto del economista James Buchanan llamado Porque yo tampoco soy conservador. Why I too am not a conservative. Y sugiere que básico para el liberalismo clásico, el uso libertario es sostener que no hay una verdad moral objetiva en ese sentido porque dijo que cree que si sostenías que existía tal cosa, estarías comprometido con alguna forma de autoritarismo. He thinks if you held there was such thing, then you would be committed to some form of authoritarianism. Así que tendríamos que preguntar, nos preguntaremos en las conferencias, ¿es este un relato correcto de las cosas? Pero independientemente de cómo respondamos a eso, hay un problema básico en la posición que se ha establecido hasta ahora. Recuerde que la posición era que queremos saber qué está ahí. ¿Cuál es la naturaleza de la justicia? Bienestar justo, ¿es eso ser parte de la buena vida, parte de la mejor vida? Y para responder a esa pregunta, Sócrates planteó un paralelo o una analogía entre la ciudad y el alma. La ciudad es el alma escrita en grande. Pero el problema con esta analogía es que para ser justo de acuerdo con el punto de vista que se propone aquí, la razón tiene que estar en control de las pasiones y la parte espiritual del alma. Pero en la ciudad ideal, aunque los guardianes estén adentro, representan la razón, están en control de los guerreros y los trabajadores por la hipótesis que estamos dando no están controlados por la razón. No tienen sabiduría. Es por eso que no son guardianes. No están controlados por la sabiduría. Pero luego tenemos, si eso es cierto, entonces en la ciudad ideal, en la ciudad justa, la mayoría de la gente no es justa. Así que tenemos que la ciudad ideal estaría compuesta por personas que no son racionales o que no lo serían, que no serían justas. Y así, toda la analogía realmente se rompe allí.
Hay un famoso artículo de Bernard Williams que señala esto para que realmente toda la analogía parezca que no funciona porque, de nuevo, haces que la ciudad justa esté compuesta en gran parte por personas que no son justas. It doesn't work because you make the just city be composed largely of people who aren't just. Ahora, una razón por la que Platón podría haber hecho esto es que, al menos en ese momento de su carrera, realmente no le importaban mucho los no filósofos. Pensaba que las personas que no eran filósofos, que no habían captado la sabiduría, en realidad no eran completamente humanas en el sentido pleno. Así que en realidad solo está preocupado por los guardianes. Pero incluso si ese es el caso, sigue siendo toda la analogía básica de la República realmente se rompe de esta manera. Ahora hay un problema adicional con el argumento básico de la República. Fue señalado en otro famoso artículo que salió en 1963 en The Philosophical Review por David Sachs. Se llama falacia en la República de Platón. Debo decir que David Sachs es amigo mío. Lo califico como una de las 3 personas más sarcásticas que he conocido. Sería fácil contar todo tipo de historias de David Sachs, pero me abstendré de hacerlo ahora mismo. Pero ¿cuál es la falacia? Lo que David Sachs señaló, esta ha sido su pregunta que ha sido muy discutida por escritores posteriores como Gregory, Lastous, Terence Irwin y otros, es cuál es la pregunta que Thrasymachus y Glaucon estamos planteando cuando dicen, ¿por qué deberíamos ser justos? ¿Por qué? ¿Qué es la justicia? Por justicia entienden algo así como la moral convencional, la moral en el sentido ordinario. ¿Por qué no debería matar o agredir a la gente cuando me da la gana? ¿Por qué no debería robar? Entonces, la respuesta que se ha dado es que en el alma y en la ciudad ideal, la razón debe estar en control de las pasiones. Pero lo que Sachs señaló es que esto realmente no responde a la pregunta porque exponer la razón está en control de las pasiones, entonces, ¿se deduce que una persona racional no haría ninguna de estas cosas malas en el sentido ordinario? Según Sachs, Platón es culpable de lo que él llamó la falacia de las irrelevancias. Acaba de cambiar. No ha respondido la pregunta, pero la cambió a otra pregunta, a saber, ¿cómo debería razonar? ¿Cómo es que la razón debe controlar las pasiones y la parte espiritual del alma? Pero él no nos ha dicho realmente por qué deberíamos ser justos en el sentido del lenguaje ordinario. Ahora, creo que probablemente la mejor respuesta a esto, Richard Kraut, quien fue otro estudiante influyente de filosofía antigua y jueces, Platón pensó que la razón principal por la que las personas violarían las realidades convencionales es que fueron superadas por la pasión. Digamos que alguien era muy codicioso y quería hacerlo. Robaba algo porque se sentía muy codicioso, por lo que simplemente tomaba lo que no le pertenecía. Pero una persona racional no haría esto. Ahora, así que esa sería realmente la forma en que creo que probablemente la mejor respuesta al sexo es señalar la falacia de la irrelevancia. Ahora, debo decir que me he concentrado principalmente en la República, pero hay otro diálogo que fue el último diálogo de Platón, Las leyes, en el que da una explicación diferente de un esquema diferente de cómo debe organizarse una ciudad. Y este, de nuevo, no es muy libertario, pero es diferente del que se da en la República. Y esto se describe.
Las leyes es el diálogo en el que Sócrates no figura. El que representa los puntos de vista de Platón se llama el extraño ateniense. Y lo que la gente es, lo que sugirió es un diálogo que donde se propone tener una colonia en parte de Creta, una ciudad establecida, una ciudad en parte de Creta se llama Magnesia. La ciudad ideal en la República se llama Callipolis, la ciudad hermosa, pero esta se llama Magnesia y en esta se llama la segunda mejor ciudad. Platón, es en la República que dijo que esto se describe como una política en los cielos donde sugirió que esto realmente no se podía poner en práctica. Es demasiado bueno para ponerlo en práctica, pero tal vez este realmente se pueda practicar. Ahora, hay una pregunta que ha sido una pregunta interesante planteada por Christopher Babón. Es un muy buen libro sobre las leyes llamado La refundición de la utopía de Platón. Y dijo, bueno, todo el mundo está asumiendo en las leyes que cuando Platón habla de la segunda mejor ciudad, quiere decir que la mejor ciudad es la descrita en la República, pero esto no sigue. Él dice que la mejor ciudad es aquella en la que tienes comunismo de propiedad y esposas y mujeres, pero esto eso no sigue a lo que es. Eso significa que la ciudad ideal es la de la República. Solo dice, bueno, esto, en la práctica no podríamos realizar el comunismo de mujeres y propiedad, pero no dice eso. No se refiere a la República, de hecho, de lo que está hablando allí lo sería. Ella dice que no se puede realizar como comunismo universal de mujeres y propiedad, pero en la ciudad que describe la República, no es que no sea el caso. Los trabajadores no tienen que tener. Puede tener propiedad privada y matrimonios ordinarios. Así que no está claro. La primera mejor ciudad en las leyes es realmente la República, pero es la ciudad descrita en la República. Pero en las leyes que tenemos en lugar de una clase guardiana, un filósofo, realmente hay un grupo, hay un cuerpo legislativo, la ciudad está dividida en 4 clases basadas en la propiedad, pero estas clases, las diferencias de propiedad realmente no son tanto. Pero hay un cuerpo legislativo y también un grupo de guardianes que realmente lo son. Quienes están realmente a cargo, pero estos no son particularmente filósofos, aunque se supone que son las partes más antiguas y sabias de la ciudad, pero no son filósofos. Y de hecho, se supone que las leyes tienen. Se supone que los que se establecen tienen preámbulos que dan los propósitos de la ley para que las personas puedan comprender para qué sirven las leyes. Así que es diferente de la República en la que la sabiduría se limita a la clase guardiana y los no filósofos realmente no importan. Recuerde, un detalle con el que estoy seguro de que está familiarizado, no mencioné esto en la República. En el sistema que describe la República, hay lo que se llama la mentira noble. A la gente se le dice que lo son. Cuando nacen, sus almas tienen diferentes metales en ellas. Son de oro, plata, bronce y hierro. Y la razón por la que dicen que los trabajadores iban a preguntar, ¿por qué tengo que estar en el grupo más bajo? Dirían, porque tu alma tiene el bronce o el hierro en ella. Así que esto no lo es. Este engaño no se practica en las leyes. En las leyes tienes manos libres para decirle a la gente para qué sirven las leyes. Sin embargo, como digo, esta ley de ninguna manera es un sistema de libertarios. Por el contrario, hay una institución llamada Consejo Nocturno y este grupo puede investigar a personas que no se suscriben a la religión oficial.
don't subscribe to the official religion. Ahora, la religión oficial de la sociedad es una especie de lo que es uno de los. Se llama teología civil. Creo que fue utilizado por el escritor Barrón, uno de los autores clásicos posteriores, llamado teología civil, en el que es que todos en la ciudad tienen que creer y Platón usa él. Da una versión del argumento cosmológico de que sabemos que podemos establecer que hay una primera causa del mundo y que personas tras personas serán castigadas o recompensadas por lo que hacen en su vida, serán castigadas o recompensadas por lo que están haciendo en su vida. Y a la gente se le exige, se le educa para que acepte esta teología civil y se le exige que crea. Y si no lo hacen, el abogado nocturno puede encarcelarlos y someterlos a lo que podríamos llamar un periodo de lavado de cerebro, creo que fueron 5 años. Y si todavía no aceptaban la teología civil, entonces serían ejecutados. Así que esto no lo es. El sistema no es exactamente el descrito en Ética de la Libertad. Pero en cualquier caso, muestra que quizás en este último diálogo, Platón tenía una opinión algo más alta de las capacidades de las personas que en la República. Ahora, lo último que mencionaré antes de abrirlo para algunas preguntas es que hay un hilo particular en la filosofía política de la historia que describiré de vez en cuando llamado la escuela straussiana. Se trata de seguidores de los teóricos políticos de la filosofía historiadora, Leo Strauss, que creo que fue 1899-1973 enseñado en la New School for Social Research y luego en la Universidad de Chicago. Y lo había hecho. Escribió una serie de muy. Él es un, yo soy muy. Tiendo a no aceptar las teorías de sus teorías y puntos de vista en su escuela, pero era una persona extremadamente erudita que tenía interpretaciones muy influyentes de todo tipo de filósofos políticos diferentes. Es extremadamente difícil hacer esto, pero lo hizo. Se le ocurrió, logró revolucionar las vistas en varias áreas diferentes. Tenía nuevas interpretaciones de Platón, nuevas interpretaciones de Maimónides y Al-Farabi en la filosofía medieval tiene nuevos puntos de vista de Rousseau, Hobbes y Locke y todo tipo de campos diferentes, pudo llegar a nuevas interpretaciones. Y lo que los straussianos dicen sobre Platón, se puede encontrar esto, por ejemplo, en el libro de Strauss City and Man, es que cuando Platón describió el sistema en la República, lo que estaba haciendo era que no estaba defendiendo eso. En realidad no dijo que fuera así. Realmente no creía que este fuera el mejor sistema posible. Por el contrario, dice al describir las condiciones que tendrían que ponerse en práctica antes de que pudiéramos tener esta ciudad, por ejemplo, que todos los mayores de 10 años tendrían que ser expulsados de la ciudad antes de que esta ciudad pudiera fundarse. Estaba tratando de demostrar que esta ciudad nunca podría realizarse. Él estaba diciendo esto de hecho, si realmente quieres tratar de pensar en lo que estaría involucrado en el sistema donde los filósofos gobernarían, podrías ver que esto no es algo deseable o posible en absoluto. Entonces, según Strauss, Platón estaba siendo realmente satírico en la República. Estaba diciendo que esto es lo que obtienes si tratas de idear todos estos esquemas de gobierno de filósofos.
El filósofo realmente debería dedicarse a su propio negocio, que es realmente solo pensar en la naturaleza de la verdad y el problema filosófico, no tratar de gobernarse a sí mismo porque lo que obtendrá si lo hace es este sistema ridículo que se describe en la República. You'll get if they do is just this ridiculous system that's described in the Republic. Uh, Y que algunos de los straussianos, algunos seguidores de Strauss dicen lo que Platón realmente favoreció, al contrario de lo que la gente piensa. Plato really favored contrary to what people think. Platón simpatizaba mucho con la democracia, lo que no explica todas las cosas horribles que dice al respecto en la República. Él dice que la democracia es realmente un sistema donde las personas están dominadas por diferentes pasiones y la razón realmente no tiene el control. Así dicen, por ejemplo, uno que nos enfrenta como un libro de un Strasse llamado David Rochnik, creo que se llama La ciudad hermosa, la dialéctica en la República de Platón. Entonces, lo que dice es, bueno, realmente la conversación que describe la República solo podría haber tenido lugar en una democracia. Entonces, el mensaje que Platón está dando es que la filosofía realmente necesita democracia. Así que Platón es realmente un buen demócrata, lo cual no creo que haya. Este punto de vista puede ser aceptado porque un elemento en contra es, bueno, si Platón quería decir que los filósofos no deberían gobernar, ¿por qué vas a esta descripción tan elaborada de la mejor ciudad? ¿Por qué tienes que pasar por todo eso para llegar a esta conclusión de que la filosofía no debería gobernar? Tenemos además a Aristóteles, que después de todo fue alumno de Platón. Cuando critica a Platón en el libro 2 de la Política, toma muy en serio la propuesta que Platón da. Ciertamente no los trata como si fueran satíricos. Por lo tanto, creo que esa opinión debería rechazarse. Entonces, como digo, en conclusión, creo que lo más importante que se puede sacar de esta conferencia es hacer el. Si pensamos que hay una verdad objetiva sobre la justicia, sobre la moralidad, ¿esto conducirá a un sistema autoritario, del tipo que se describe en la República? Así que creo que en poco tiempo tendremos preguntas. Dan. Tengo una especie de doble pregunta que creo que es quizás Platón. Y me gustaría conocer su opinión sobre el argumento que se puede hacer de que Platón está presentando es en realidad más un programa político disfrazado que un programa filosófico estrictamente de buena fe. Que de hecho, por ejemplo, la República se parece en muchas de estas tendencias generales al Estado espartano, y que tal vez Platón tiene un conjunto más concreto de ideas que quiere introducir y propagar sutilmente en lugar de simplemente idear un programa filosófico. Que, por ejemplo, la razón por la que obtenemos esta aparente ruptura entre la cadena de razonamiento de las almas individuales de la ciudad es que, bueno, en realidad, Cleo no está interesada en el alma individual en este momento. De hecho, está interesado en cierto tipo de reformas de la ciudad. Es una especie de programa Crypto-Euclideum, y luego supongo que esas son las fuentes, tal vez el ataque a Platón, y desde el lado straussiano, también está este otro elemento de Strauss o algunos de los straussianos, olvido exactamente cuál de ellos hace esta afirmación, pero dicen que Prisimus es realmente de donde viene Platón. Platón realmente cree en la idea de que la moralidad es continuamente la regla más fuerte. Existe el elemento dentro del straussismo que usa la democracia como una cubierta para lo que en realidad es pura política de poder. Pensé que tiraría algunos conceptos. Oh, sí, se supone que debo repetir la pregunta. Así que tenías dos partes. Había una pregunta de dos partes. El primero fue un punto historicista sobre Platón que algunas personas piensan que el objetivo de Platón no era principalmente filosófico, sino que tenía objetivos políticos particulares en mente que quiere insinuar sutilmente en la República. Por ejemplo, admiraba el Estado espartano y quería sugerir tal vez que eso debería ser una especie de medidas espartanas que deberían ponerse en práctica.
Y luego estaba otra parte de la visión straussiana. Algunos straussianos sostienen que Termicus realmente refleja los puntos de vista reales de Platón y que él sostiene eso. Realmente sostiene que la moralidad es de interés para los más fuertes y que está realmente preocupado por defender la política de poder en el libro. Mientras que en la primera parte de la pregunta, no creo que se pueda decir que Platón esté completamente a favor de Esparta, hace algunas críticas a Esparta, Alzheimer. Ellos serían los que serían realmente el Estado espartano en la historia realmente estaría dominado por los elementos espirituales. Realmente no serían controlados por la razón. Por supuesto, seguir esta interpretación podría decir, oh, eso es solo un escaparate. Él realmente no tiene eso. Pero luego me gustaría decir cuál es la evidencia real de que las personas que favorecen esta mitad estaban descartando las partes filosóficas del libro. Ahora, aquí, cuando hacemos una pregunta, esto entra en el lado straussiano de la pregunta. Probablemente un estado estrella y straussiano diría, bueno, la verdadera razón por la que deberíamos descartar estos aspectos filosóficos del diálogo y favorecer el punto de vista historicista o straussiano es que vemos que hay contradicciones en la adopción filosófica. Pero luego, aparentemente, la opinión es que si hay problemas o contradicciones en el libro, realmente el autor los ha puesto allí deliberadamente. No puede ser que Platón haya cometido errores. Hay puntos cuestionables y los ha puesto. Debe ser para insinuar que hay algo mal con la vista. Y realmente no veo muchas razones para adoptar ese punto de vista. En el punto de vista straussiano, diría que si Parasímaco es todo el diálogo es para mostrarnos que Parasímaco tenía mucha razón, ciertamente ha recorrido un largo camino para hacerlo. En general, si quieres demostrar que una posición es correcta, no escribes un libro largo defendiendo la posición opuesta. Estoy seguro de que los straussianos tendrían una respuesta a eso, pero no estoy convencido de que sea el caso. Puede ser que yo diría que esta posición de poder puede haber sido la posición del propio Strauss. Quiero decir, creo que podrías argumentar mejor que el propio Strauss dijo esto. Quiero decir, creo que la gente que dice eso se basa principalmente en las conferencias de Strauss llamadas La ciudad y el hombre, donde él parece sugerir eso. Pero creo que es más un caso mejor para Strauss, ese punto de vista de Strauss y para describir el de Platón. ¿Alguien más? Candidato a una cita de Milton Friedman dijo, no podría ser que no sepamos qué es el pecado. Sabíamos que tendríamos que hacerlo. Sí, quiero decir, ese es exactamente el punto que dice si hay una verdad moral, entonces no tienes que ponerla en práctica de una manera autoritaria. Y revelar lo que creo que es la respuesta correcta a esta diapositiva es, bueno, ¿qué pasa si la verdad objetiva resulta ser que las personas deberían tener derecho a la libertad, que no deberían hacer eso? Porque no puede ser esa la verdad objetiva, especialmente porque lo es. Quiero decir, entonces no es el caso de que si sostenemos que hay una verdad objetiva sobre la moralidad que conducirá a una política autoritaria. Solo depende de lo que sostengas que es la verdad, si obtienes una visión autoritaria o no. Sí. Me preguntaba si podría hablar un poco más sobre las ideas de Platón, particularmente en la República de las Leyes, la relación entre estética y política. Cuando digo estética, no tanto como nuestra crítica,
pero ya sabes, los conceptos de valor y belleza hicieron un buen punto sobre el tiempo, el concepto del traje como este tipo de marco ideal donde hay estas personas muy imperfectas, particularmente divididas en clases como los guerreros y los trabajadores no parecen tener razón, ¿verdad? Entonces, en la República de Platón, Platón hace un gran alboroto sobre las virtudes de un guardián o legislador adecuado, y luego se burla de las personas que intentan ver la virtud en los campesinos, por ejemplo. Dice, oh, los campesinos, son hermosos y tienen cultura, filosofía y festivales, pero realmente no pueden gobernar, ya sabes. Entonces, ¿hasta qué punto, si hablas un poco más, hasta qué punto en las ideas griegas clásicas representadas por Platón, la estética está realmente cerca de cómo se presenta la filosofía política? Bueno, la pregunta es, lo que dije en la filosofía griega en Platón es la estética relacionada con la política. Bueno, creo que en Platón cuando habla de lo bueno, quiero decir que ciertamente recuerda que el nombre de la ciudad ideal es Calípolis, ya sabes, la ciudad hermosa y la palabra griega kalem, hermosa, está muy conectada con la justicia. Quiero decir, hay una conexión muy definida que es realmente la forma de lo bello, creo que está muy relacionada con la forma de lo bueno. Así que en general, los griegos verían no los vería tan separados como lo hacemos hoy. No tenemos, como mencioné anteriormente en la conferencia, no tenemos un sentido de obligación moral como algo que simplemente se mantiene completamente por sí mismo para que las personas tengan que hacer ciertas cosas sin ninguna razón. Esto es lo que es la moral y lo bueno y lo bello están intrínsecamente relacionados. Pero creo que ahora, afortunadamente, el tiempo me ahorra tener que entrar en cómo están relacionados. De acuerdo, muchas gracias. Eso termina la primera lección.